Bien, ahora vamos con el tercer escenario que tiene que ver con comparar una proporción observada en un estudio con una proporción hipotética. Vamos a utilizar el ejemplo 12.1 de su libro, en el cual nos dice que un maestro piensa que más del 60% de los hombres norteamericanos están casados. Se realiza una muestra aleatoria de 100 norteamericanos y 65 de ellos están casados. Se trata de probar la teoría del maestro a un nivel de significancia del 5%. Y el maestro dice que más del 60% de los hombres norteamericanos están casados. Por lo tanto, la hipótesis alterna que se planea demostrar es de que los norteamericanos van a estar casados más del 60%. La hipótesis nula sería que la proporción de casados dentro de los norteamericanos sería menor o igual al 60%. En este ejemplo, el valor crítico que vamos a adoptar según el alfa de 0.05, según la significancia de 0.05, esto es un nivel de confianza del 95%, el valor crítico de z sería igual a 1.645. Ese es el punto crítico según el valor de z que vamos a adoptar a un alfa de 0.05. Si el valor de z es mayor a 0.05, 1.645, perdón, caeríamos en el territorio de la hipótesis alterna. Si es igual o menor a este valor crítico, caeríamos en el territorio de la hipótesis nula. El alfa igual, si el alfa es un número más pequeño, un valor de p menor a 0.05, caeríamos en el territorio de la hipótesis alterna. Si es igual a 0.05 o mayor, caeríamos en el territorio de la hipótesis nula. En nuestro problema se identifica entonces un alfa de 0.05, el valor de z para un alfa de 0.05 es igual a 1.645, n, que es el tamaño de la muestra que fue estudiada, que fueron 100 norteamericanos, p0, que es la proporción hipotética con la cual queremos contrastar nuestro resultado, era de 60%, y la proporción observada en nuestro estudio fue 65 de 100, esto es 0.65. Pero para la fórmula que vamos a emplear se requiere de x, esto es el número de sujetos que tuvieron la condición, 65 casados de los 100 que fueron entrevistados. Entonces la prueba estadística de z es igual a x, que es el número de sujetos casados, menos el número de sujetos casados según la hipótesis, la proporción hipotética, donde n es el número de entrevistados 100, P0 que es 0.60 o 60%, obtendríamos al multiplicarlos 60 sujetos casados según la proporción hipotética del 60%. Esto sobre la raíz cuadrada de n, que es el número de sujetos entrevistados, multiplicado por la proporción hipotética de 0.60, multiplicado a su vez por 1 menos la proporción hipotética, 1 menos 0.6, que viene siendo 0.4. Una vez entonces que realizamos todos los cálculos, obtenemos un valor de z igual a 1.0206. Si ese valor de z lo contrastamos en tablas para obtener la probabilidad de observar ese valor de z de 1.02 nos da un valor de p de 0.1539. Este sería nuestro valor de p, 0.1539. Ese valor de p lo vamos a utilizar para aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula.
El valor de alfa que habíamos aceptado era de 0.05, el valor de P obtenido es mayor a alfa, en este caso fue de 0.1539. Con esto estaríamos aceptando la hipótesis nula. En cuanto al valor de Z, el valor de Z obtenido es de 1.0206. El valor de Z crítico a un alfa de 0.05 es de 1.645. El valor de Z que obtuvimos fue menor a el Z crítico. Por lo tanto, caemos en el territorio de aceptación de la hipótesis nula. Si lo graficáramos, habíamos mencionado que el valor crítico de Z era de 1.645 según un alfa de 0.05. Si el resultado cae más hacia la derecha, aceptamos la hipótesis alterna. Pero si el resultado cae hacia la izquierda, estaríamos cayendo en el territorio de la hipótesis nula. En este caso, el Z obtenido fue de 1.0206, que es menor al Z crítico. Por lo tanto, caemos dentro del terreno de la hipótesis nula. Lo mismo para el valor de P. El valor de P para este valor de Z es de 0.1539, que es mayor al alfa que habíamos adoptado de 0.05. Por lo tanto, caemos en el territorio de la hipótesis nula. Muy bien, ahora vamos a calcular entonces el valor obtenido de Z en nuestra fórmula, que fue de 1.0206, si mal no recuerdo. Ese valor de Z lo íbamos a contrastar entonces a una cola solamente a la derecha. Vamos a calcular el valor de P, y para una cola a la derecha, esto es de un valor de Z positivo, es de 0.1537, que es el mismo valor prácticamente que habíamos observado en nuestra tabla de probabilidades de Z. Vayamos ahora al último escenario, donde vamos a utilizar la prueba de Z, que sería para comparar dos proporciones. Vamos a utilizar el ejemplo 12.7 de su libro. Aquí se presenta el ejemplo de un investigador que desea determinar si existe una diferencia entre la proporción de hombres y mujeres que creen en extraterrestres. Para ello se realiza una encuesta y se encuentran los siguientes datos. Se entrevista a 75 varones, de los cuales 50 creen en extraterrestres, y se entrevista a 100 mujeres, de las cuales 45 creen en extraterrestres. Se pretende probar la hipótesis a una significancia del 1%. En este ejemplo particular estamos hablando de una hipótesis alterna a dos colas, puesto que simplemente se trata de determinar si hay una diferencia entre hombres y mujeres. No nos señalan si hay más hombres que mujeres que creen en extraterrestres o al revés. Por lo tanto, nuestra hipótesis alterna es de que la proporción de hombres y la proporción de mujeres que creen en extraterrestres es diferente, no son iguales. La hipótesis nula sería lo contrario, que la proporción de hombres y mujeres que creen en extraterrestres es igual. El alfa que nos está manejando en este problema es a 0.01. Sin embargo, es a dos colas, por lo tanto, vamos a dejar una probabilidad de 0.005 de un lado y una probabilidad de 0.005 del otro lado, para que al sumarlas nos dé el alfa que estamos deseando, de 0.01. El valor crítico de Z, considerando este alfa, sería de más o menos 2.576. tanto negativo como positivo. Si el valor de Z que obtengamos es mayor a 2.576
o es todavía más negativo o menor a menos 2.576, caeríamos en ambos casos en el territorio de la hipótesis alterna, mientras que si el resultado queda comprendido entre estos dos valores, más menos 2.576, caeríamos en el territorio de la hipótesis nula. Para realizar nuestro ejercicio requerimos de una fórmula. Otra vez es para calcular el valor de z comparando dos proporciones, y la fórmula que aparece en su libro es la que aquí se señala. Es posible que en otros libros vengan fórmulas distintas, sin embargo al final el resultado obtenido va a ser el mismo. El alfa entonces que habíamos considerado para este ejemplo es a 0.01. El valor de z crítico a un alfa a dos colas, alfa sobre 2, es de 2.576. Esto es positivo y negativo. N1 es el tamaño del primer grupo, que son 75 varones. N2 es el tamaño del segundo grupo, que son 100 mujeres. P1 viene siendo la proporción observada entre los varones. Hubo 50 de 75 que creen en extraterrestres, representando una proporción de 0.6667, mientras que en el grupo de las mujeres la proporción fue de 0.45. Hubo 45 mujeres de las 100 que creían en extraterrestres, y la proporción global viene siendo la suma tanto de hombres como mujeres que creen en extraterrestres sobre la totalidad de nuestra muestra, considerando los dos grupos. Esto es 175. Bien, entonces con estos elementos podemos despejar P1, probabilidad del primer grupo, menos la probabilidad del segundo grupo, que vienen siendo 0.667, aquí nos faltó un 6, menos 0.45, sobre la raíz cuadrada de la P, la probabilidad global, que viene siendo de 0.5429. ¿Cómo se obtiene este 0.5429? Bueno, pues si hay 50 personas, 50 varones que creen extraterrestres en el primer grupo, y hay 45 mujeres que creen en extraterrestres, pues serían 50 más 45, vienen siendo 95 sobre los 175 que conformarían los dos grupos, pues nos va a dar la proporción de 0.5429, la cual vamos a multiplicar por el inverso, que es 1 menos 0.5429, y a su vez todo esto lo vamos a multiplicar por 1 sobre 75 más 1 sobre 100. El resultado obtenido va a ser de 2.8478, que si ubicáramos ese valor de z en una tabla de probabilidad, pues 2.84, el valor de P para ese valor de z es de 0.0023. Sin embargo, recordemos que esta tabla es a una sola cola, nos habla solamente de la cola hacia la derecha, por lo que los resultados a una sola cola de esta tabla tienen que multiplicarse por 2 para considerar la probabilidad tanto de un lado como del otro. El resultado sería entonces de 0.0046 más o menos, lo que nos arrojaría en esta tabla, que al contrastarlo ya con nuestra hipótesis, pues tendríamos que ya aceptar o rechazar alguna de nuestras hipótesis nulas o alternas. Para este valor de P de 0.0045, pues lo vamos a contrastar con el alfa que habíamos establecido de 0.01. El valor de P es menor a alfa. Valor de P 0.0045 es menor a 0.01. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna. En cuanto al valor de z, nos da un valor de z obtenido de 2.8478, que es mayor al 2.576 que habíamos adoptado ya como crítico. Por lo tanto, igual se acepta la hipótesis alterna. Si lo graficáramos,
pues tendríamos el valor de Z crítico de 2.576. Pues en realidad nuestro resultado estuvo ubicado más hacia la derecha en el territorio de la hipótesis alterna. El valor de P observado es de 0.0045, que es menor al alfa que habíamos considerado. Entonces, en ambos casos estaríamos cayendo en el territorio de la hipótesis alterna, rechazándose la hipótesis nula. Bien, ahora vamos a calcular entonces el valor de P considerando un valor de Z de 2.8478, que fue el valor obtenido. 2.8478. El valor de P sería el que aquí se está arrojando. En este caso lo vamos a ubicar a 2 colas y el resultado es igual a 0.0044 según nuestra calculadora, que es muy próximo al que nosotros habíamos establecido de 0.0045. Entonces con esto corroboramos que el valor de P es menor al alfa de 0.01, lo cual pues nos lleva a aceptar la hipótesis alterna y a rechazar la hipótesis nula. Bien, con esto terminamos lo que es la prueba y distribución de Z. Recordar que la prueba de Z utiliza la probabilidad de la curva de distribución normal para hacer inferencia estadística. La prueba de Z puede comparar tanto medias como proporciones mientras la muestra sea grande y los datos sigan una curva de distribución normal. Por otro lado, se requiere teóricamente de conocer la desviación estándar de la población, cosa que en la mayoría de los estudios no se tiene. En su lugar se trabaja con la desviación estándar de la muestra, lo cual pudiera ser una limitante para hacer inferencia a partir de esta prueba. Con esto damos por terminado este tema, la meta número 6. Tema de lo que es la prueba y distribución de Z nos va a servir mucho para entender nuestra próxima meta, nuestro próximo capítulo, que tiene que ver con conocer la prueba y distribución de T, la T de Student.